Continuamos en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar con la entrevista, solo vamos a cerrar la enorme cantidad de información que tiene que ver con la violencia organizada, con un hecho que ocurrió esta mañana temprano acá en Zapopan. Se registró el asesinato de Luis Armando Córdoba Díaz, quien fue secretario de Alianzas Políticas y Agenda Ciudadana del Partido Revolucionario Institucional del PRI aquí en Jalisco. Eso lo confirmaron fuentes extraoficiales del PRI en la entidad. El secretario fue ultimado dentro de un conocido café, una cadena transnacional ubicada en Paseo Valle Real, en su cruce más cercano, dice la nota del informador, con entrada a Reserva Real en la colonia Valle Real de Zapopan. Estaba dentro de ese lugar cuando al sitio acudieron desconocidos, quienes le dispararon en al menos 15 ocasiones para después huir con rumbo desconocido. Todavía había investigaciones esta mañana sobre este asesinato. El cuerpo de Luis Armando quedó dentro del café vestía playera blanca y pantalón de mezclilla. Sobre la mesa había elegido quedó un vaso de café y una carpeta en color verde. Según los reportes de la comisaría de Zapopan, fue su esposa quien confirmó en el sitio la identidad de Córdoba Díaz. Ahí estaba la esposa, también lamentablemente le tocó presenciar este asesinato, quien apenas el pasado mes de diciembre había llegado a los 56 años. Más tarde, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, lamentó el fallecimiento de su amigo y excompañero diputado a través de su cuenta en X. Vamos a esta videollamada que ya tenemos. El enlace con Jorge Ramírez, profesor de la Universidad de Guadalajara, doctor en sociología. Él es integrante del Comité Universitario en materia de análisis de desaparición de personas y es para abundar sobre este documento que ya le hacemos una reseña al comienzo del programa, la crisis de desaparición de jóvenes de 15 a 19 años en Jalisco por el reclutamiento forzado. Jorge, muy buenas tardes, gracias por atender esta petición para conversar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Un placer, como siempre, Rubén, Jesús, un gusto. Igualmente para nosotros, Jorge. Bueno, nosotros presentamos apenas algunos datos de una primera parte de este informe, pero ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo se llegaron a estos resultados y qué es lo que, desde tu punto de vista, los hallazgos más importantes que encuentran en este análisis, Jorge? Sí, con mucho gusto. En la mañana la presidenta comentaba sobre el origen de estos datos y pues los datos son oficiales, son los datos que maneja el propio gobierno del estado. Entonces son pues la base que tenemos todos para poder hablar sobre el tema. Y lo que hay que decir es que es una situación pues bastante grave lo que pudimos documentar, porque estamos hablando de un segmento muy joven de la población que está siendo afectado radicalmente por estas dinámicas de desaparición asociadas al crimen organizado. Sí. Estamos hablando de niños prácticamente, ¿no? Muchos de ellos tienen 15 años, 16 años, no son todavía adultos y por desgracia lo que encontramos es que es un segmento que está afectado por una violencia específica que ningún otro grupo de edad la presenta, ¿no? De un año a otro, este grupo tiene pues por lo menos 50 casos de personas que no se pueden localizar. Es importante aclarar que los datos que estamos manejando en ese informe no son denuncias de desaparición. Lo que son personas que no se logran encontrar, eso es diferente. Entonces, pues son datos muy duros sobre una realidad que, por desgracia, nos faltan más información, más alarmas, y desde luego no podemos de ninguna manera permitir que se siga reproduciendo. El aumento es bastante alto, Jorge. Seguramente le sorprendió estos datos que presentan en comparación con 2023-2024. El aumento en la desaparición de jóvenes aumentó significativamente. Sí, totalmente nos sorprendió ver cómo crecía la curva de casos, mientras que los otros grupos de edad pues incluso han reducido el número de desapariciones que permanecen, son menos a las que había hace un cuatrimestre, ¿no? Uh-huh. Estamos comparando el año 2024 con el 2025 y lo que hallamos, por desgracia, pues es que hay una afectación concentrada en este grupo.
¿Qué es lo que lo explica? No hay otra hipótesis más probable que el reclutamiento forzado. Es decir, se trata de niños que fueron engañados, que fueron, algunos de ellos seguramente privados de la libertad, sin ningún otro más, otra condición más que estaban en la calle, en la vía pública, y se los llevaron y no sabemos su paradero, ¿no? Tenemos alguna imagen razonable de dónde están, qué les pudo haber pasado, pero esa información, pues no, una información cierta no la tenemos, ¿no? Así es, se encuentran también que hay una más alta proporción de hombres, 97 hombres por 25 mujeres en este grupo, y también ponen el listado de los municipios, estando la zona metropolitana de Guadalajara de lejos en los primeros lugares donde ocurren esta desaparición de estos jóvenes. Zapopan, Guadalajara, con 21 casos en primer lugar. ¿Hay algún caso de estos que investigan, Jorge Ramírez, que confirme que sí fueron reclutados para entrenamiento por el crimen organizado? Sí, hay varios de ellos y te diré que entre ellos, entre esos 122 que no se localizan, están 4 estudiantes de la Universidad de Guadalajara que desaparecieron en estos meses y que según todas las pistas que se tienen, fueron reclutados para una organización criminal, ¿no? De 2 de ellos se sabe su última localización es en Zacatecas, de manera independiente, no fue coordinado. Ellos, los últimos datos que tiene la fiscalía es que estaban en Zacatecas, y bueno, pues señala una dinámica de reclutamiento, probablemente con una estadía muy breve en alguno de estos lugares de reclusión, adiestramiento que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, y de ahí los movilizan muy rápido a puntos de conflicto muy intensos que hay en Michoacán, en Zacatecas, en San Cristóbal, algunos otros los movilizan al norte del país, y es básicamente para ir a esta guerra de baja intensidad que mantiene el crimen organizado en varias partes del país. Y esto último que nos acabas de informar coincide con los testimonios que se conocieron después de destaparse el centro de entrenamiento y de exterminio del rancho Izaguirre, de jóvenes que afirman haber estado ahí y justamente después del entrenamiento los mandaban, y algunas de las zonas a los que los destinaban era justamente Zacatecas, Jorge. Así es, básicamente el entrenamiento no se da en estos lugares supuestos de aprendizaje y capacitación, sino se da sobre el terreno, digamos, en una salvajada que hacen los grupos criminales de llevarlos a ver quiénes de ellos sobreviven y seguirlos movilizando, ¿no? Es básicamente para un uso de, como se destila en estos casos, de carne de cañón, ¿no? Así es. Y no hay otra hipótesis, o sea, podríamos encontrar casos donde la causa de las desapariciones es alguna otra, pero la mayoría de ellos estamos seguros que fueron reclutados con estos fines, ¿no? Hola Jorge, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Esto es gravísimo lo que estás comentando y da cuenta justo eso. Ni siquiera estos grupos del crimen invierten en capacitarlos, entrenarlos correctamente, sino un breve, digamos, repaso, inducción y ya al campo de batalla. Pero quería preguntarte, Jorge Ramírez, en el documento dicen que aunque el reclutamiento forzado existe desde hace varios años, es indudable que se intensificó a partir del verano del año pasado y parece mantenerse a niveles muy altos desde entonces. Estoy recordando el verano pasado. Pues fue agosto cuando comenzó el escándalo por las desapariciones en torno a las centrales camioneras. A principios de septiembre el gobernador Enrique Alfaro negaba que hubiese ese tipo de desapariciones en las centrales, y el 18 de septiembre del año pasado pues fue cuando entraron las fuerzas federales y estatales al rancho Izaguirre. ¿Qué es lo que desde el punto de vista de ustedes ocurrió a partir, qué ocurrió el verano del año pasado y que se mantienen estas dinámicas criminales y desaparición y reclutamiento? Sí, es muy buena pregunta porque lo que hay detrás, seguramente hay una decisión de cabecillas de crimen organizado que decidieron expresamente ir sobre este grupo de edad para incorporarlos a sus filas.
Eso siempre se ha dado, pero no con la intensidad que empezamos a registrar gracias al trabajo de colectivos como Guerreros Buscadores, que estuvieron recibiendo denuncias y haciéndolas públicas y pudieron documentar una crisis que se dio en esas semanas. Y bueno, ese es, digamos, como la inauguración de un ciclo de desaparición que se mantiene desde entonces. Aquí es significativo decir que a pesar de los esfuerzos que ha hecho la autoridad de tratar de controlar los accesos a las centrales de autobuses, que a pesar de las campañas, porque por ahí ha habido campañas para advertir sobre publicidad engañosa de trabajos, incluso que a pesar de la acción de las fuerzas federales en la zona de Valles, ¿no? En Teuchitlán particularmente, que supuso inhabilitar 2 centros de reclutamiento. A pesar de eso, el fenómeno siguió y está muy activo. Estamos hablando que en abril quedaron, de ese mes solamente, 30 personas sin localizar. Estamos hablando de 38 en abril, 38 en marzo, 28 en febrero, ¿no? Son jóvenes de 15 a 19 años que por más que han hecho, porque yo estoy seguro que les preocupa el tema, no han podido localizarlos. Entonces eso es un caso grave. De hecho, podemos estar seguros de que está detrás una acción del crimen organizado por el hecho de que no pueden localizarse, ¿no? Cuando construimos el indicador buscamos expresamente no denuncias, porque en las denuncias iniciales, pues algunas se resuelven, otras pudieron haber sido personas que se extravían, pero cuando trabajas con personas con denuncias no resueltas, pues te estás encontrando como el núcleo duro del problema, ¿no? El problema de la desaparición que no han podido remediar la autoridad. Así es. Jorge, ¿y qué reflexión te genera, te provoca justamente estos datos? Se trata de jóvenes y no sé si podríamos asumir que la mayoría son en condiciones marginales, en los barrios más pobres, en las periferias de la ciudad, la mayoría de estos casos, los cuales también pues, representan una condición social peculiar de a quién está, quizás un indicador de a quiénes más está dañando esta violencia, esta guerra informal que tenemos, que se expresa en las desapariciones como una de sus aristas más dolorosas y terribles. Sí, efectivamente se trata de jóvenes vulnerables de por sí. Hay desde siempre una estrategia de las organizaciones criminales por reclutar a personas en esa situación para evitar, digamos, que haya búsqueda de la autoridad. Entonces se trata además de un sector, y es importante decirlo, pues que son niños, ¿no? Y es una población protegida por convenios y tratados internacionales y a las cuales hay que decir pues que el Estado mexicano les está fallando, ¿no? Es prácticamente el fenómeno de los niños soldado, de los niños sicarios, que estamos viendo reproducirse impunemente en Jalisco y agravando el problema de las desapariciones, ¿no? Exactamente. Niños soldados hay que recordar usados terriblemente de manera similar en años 90, 2000 en la región, por ejemplo, del África subsahariana y niños sicarios en Sudamérica. Jorge, una duda en términos legales, justamente. Escuchábamos a la presidenta Claudia Sheinbaum decir, bueno, hay que investigar, a ver también si fueron reclutados de manera forzada o de manera voluntaria, se habrían unido al crimen organizado. En el caso de estos niños prácticamente menores de edad, el hecho de ser reclutados, sea voluntario o por la fuerza, los constituye como un delito de víctimas de reclutamiento forzado. Sí, totalmente, pues son menores de edad, la mayoría de ellos son víctimas, aún en mi caso supuesto de que hayan sido voluntarios, si usemos las comillas en esa palabra, hay un crimen ahí muy evidente y un fracaso del Estado en protegerlos, ¿no? Me parece un tema muy grave, no solo por el número, sino por el tipo de población que se trata. Así es. ¿No?
Jorge, es a lo mejor muy pronto, pero ya esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum ya se pronunció al respecto, como ya recordabas, y también presentamos un fragmento de el video que nos mandaste. Eh, ¿Ya hay comunicación con el comité de parte del gobierno federal qué es lo que seguiría? Hasta el momento no tengo noticia de ello, creo que no ha sucedido, pero vamos, los datos están ahí, son públicos, nosotros los descargamos de la red y seguramente la Fiscalía y las autoridades de Jalisco pues tienen mucha mayor información. De hecho, Claro. una de las peticiones que estamos haciendo es que lideren un análisis de contexto. Ellos deben de hacer por ley análisis de contextos y deben de ponerlos a la disposición del gobierno federal y de la sociedad. No lo han hecho. Esperemos que en este caso empiecen por hacerlo y termine ese secretismo y esa manera tan destructiva y tan poco útil de manejar la información. Así es. Y ya que mencionabas esta propuesta, hay planteadas otras 3 más. ¿Las puedes compartir, por favor? Sí, básicamente se resumen en el hecho de que es muy probable que necesitemos como Estado, como sociedad, generar un andamiaje legal, institucional para combatir el reclutamiento forzado. Creo que es un fenómeno específico, Exactamente. no es un delito más. Ahora lo estamos observando a través de la lente de la desaparición, pero tiene, digamos, una lógica de daño particular que probablemente la legislación esté dejando impune, ¿no? Tenemos que tener instrumentos legales muy afinados, institucionales, para observar la clase de violencia que está conllevando este tipo de acción criminal, ¿no? No pueden quedar subsumidas bajo el concepto de desaparición, más cuando estamos viendo que son sometidos a situaciones de estrés terribles, cuando supuestamente son adiestrados. Hay una deshumanización ahí que necesita legislarse. Sin duda. Jorge, plantean una alerta específica por la desaparición de estos jóvenes vinculados al reclutamiento forzado. ¿En qué consistiría esta alerta específica? ¿Qué se imaginan desde el comité? Pues básicamente nosotros lo que vemos es al gobernador del estado diciendo en Jalisco están ocurriendo esta clase de crímenes contra los niños y esto no lo vamos a permitir y estamos exigiendo y pidiendo y vamos a actuar para que no se victimice a menores de edad. Es gravísimo lo que está sucediendo y por lo menos debería de haber un gesto del gobernador, ¿no? de comunicar lo que está pasando y proponer medidas para que eso pues se detenga, ¿no? Jorge, también piden un plan de acción estatal específico contra el reclutamiento forzado, en este caso con menores de edad, con objetivos, políticas y recursos. Ahí preguntarte, esto tendría que ser algo muy amplio. Estoy pensando, por ejemplo, el caso de personas que deciden unirse a las filas del crimen organizado por la falta de un empleo digno en el sector formal de la economía o con bajos salarios, considerar eso, digamos, como planes de acción, acompañamiento psicosocial también a este grupo de edad, no sé, incluso cuestiones de políticas culturales ahora que está tan en debate el tema de los narcocorridos. Tienes toda la razón, eso significa un plan integral, afinado. O sea, las acciones que están llevando a cabo ya vimos que no están dando resultados. Necesita haber plazos y criterios de desempeño muy claros. O sea, no es posible que tienen meses haciendo eso, qué bueno que lo hagan, pero no saben o no se han dado cuenta o no han querido informar que no ha sido suficiente y el problema está fuera de control. Necesitamos un plan que cambie esa realidad de una manera urgente y con una capacidad del Estado a tope, digamos. Así es, bien. Jorge Ramírez, pues te agradecemos como siempre tu disposición para charlar con nosotros, compartir este análisis, especialmente los hallazgos de este documento tan revelador, tan importante, que se enfoca en esta triste realidad que estamos viviendo, jóvenes reclutados por el crimen organizado aquí en Jalisco. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, como siempre, muy amables. Al contrario, gracias, Jorge Ramírez, del Comité Universitario en materia de análisis de desaparición de personas, enfocándose en este tema tan delicado, como bien dice.
prácticamente niños que deberían estar jugando, que deberían estar estudiando, que deberían estar con sus familias y que lamentablemente ya son jóvenes involucrados en la guerra informal. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.